Caminando entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. A ver, cuando una piensa en una colmena, la imagen que suele venir a la cabeza es casi de postal. Sí, la típica, una caja de madera en un prado verde, las abejas zumbando. Exacto, todo muy tranquilo. Pero la realidad, como descubrimos al sumergirnos en el material de hoy, es que esa caja es más parecida a una ciudadela asediado. Una ciudadela. Me gusta la analogía. Pues sí, porque tenemos aquí unos extractos de un manual, Estrategias de protección integral para colmenas, y revela que mantener a las abejas seguras es una ciencia increíblemente compleja. Así que nuestra misión hoy es justo esa, desgranar qué significa realmente proteger una colonia, que no es solo ponerle una tapa. No. Es diseñar una auténtica fortaleza pensando en cada detalle. Y la palabra clave aquí es esa, fortaleza. Porque la idea central que recorre todo este manual es que la protección no es una serie de acciones aisladas. No es poner una valla y ya está. Para nada. Es una estrategia que empieza mucho antes, en el momento mismo en que se decide dónde colocar la primera colmena. Y lo que está en juego es todo. La producción de miel, por ejemplo. La producción, la polinización y la simple supervivencia. El objetivo final, nos dicen, es minimizar el estrés de las abejas. Claro. Una colonia estresada es una que solo sobrevive. Una segura es una que prospera. Me gusta esa idea del estrés. No lo había pensado así. Y para organizar ese campo de batalla, los autores lo dividen en 4 grandes frentes. 4, sí. El clima, la fauna, los humanos y el propio entorno de la colmena. Vale, pues vamos a desgranar esto, a construir nuestra fortaleza paso a paso. El primer muro de defensa es contra los elementos. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. Porque no es solo una cuestión de si hace frío o calor. El manual lo plantea como una lucha en 4 frentes. El frío, el calor, el viento y la humedad. Y es el primer frente y el más constante. Porque el clima, nunca descansa. Afecta directamente al recurso más preciado de la colonia. Su energía. Exacto, su energía. Podemos imaginar la colmena como una casa con un sistema de climatización propio, que funciona quemando miel como combustible. ¡Qué buena imagen! Y cada caloría que gastan en calentarse en invierno o en ventilar para enfriarse en verano es una caloría que no destinan a criar nuevas abejas o a almacenar. O sea que un mal aislamiento las desangra energéticamente. Literalmente. Los detalles prácticos que proponen son fascinantes por lo simples que parecen. Para el frío, por ejemplo, sugieren algo tan lógico como evitar las hondonadas. Sí. Por lo visto, el aire frío, al ser más denso, se acumula abajo, en los valles, y crea como piscinas de frío. Es un detalle que revela un conocimiento brutal de los microclimas. Esa hondonada puede estar solo un par de grados más fría que una ladera a 50 metros. Que parece poco. Parece poco, pero durante los 100 días que dura el invierno, esa diferencia es abismal. Es la diferencia entre una colonia que llega fuerte a la primavera y una ni siquiera llega. Claro, y por eso también insisten en usar piquera las puertas de entrada más pequeñas en invierno. No es tanto para que no entre el frío, sino para evitar corrientes de aire. Y para el calor, la lógica es la inversa. Hablan de la importancia de la sombra parcial. Fundamental. Lo ideal, dicen, son los árboles de hoja caduca, que dan sombra en verano, pero dejan pasar el sol en invierno. O incluso mallas de sombreo. Y algo tan sencillo como pintar las cajas de colores claros, para que reflejen la luz. Y la orientación, que es crítica. Sí, los autores advierten específicamente contra orientar las colmenas hacia el oeste en climas muy cálidos. Porque parece una buena idea para que reciban sol, ¿no? Claro, pero reciben el sol más brutal, el de la tarde, cuando la temperatura ya es máxima. Es como poner un radiador a plena potencia en una sauna. Entiendo. Luego está el viento. Lo describen como un enemigo que no solo enfría. No, también agota y desorienta a las abejas. Incluso puede arrancar las tapas. Y las soluciones de diseño son geniales. Proponen usar cortavientos naturales, como setos, o una disposición de las propias colmenas en zigzag. Esa solución del zigzag es de una elegancia tremenda. ¿Verdad? Al no estar en línea recta, ninguna recibe el impacto directo y continuo.
La que está delante crea una sombra de viento para la de detrás, es pura aerodinámica. Y por último, la que el manual llama muy gráficamente la enemiga silenciosa. La humedad. La humedad. Pudre la madera, favorece los hongos, fermenta la miel. Un desastre. ¿Y para combatirla? Buen drenaje, techos impermeables y, sobre todo, elevar las colmenas del suelo. Y lo fascinante de este primer bloque para mí es cómo todas las medidas están interconectadas. Claro. O sea, la simple decisión de colocar el colmenar en una ubicación con una ligera pendiente. El lugar de en un llano. Exacto. Es una jugada maestra. Con un solo movimiento te proteges del aire frío que se estanca y garantizas un drenaje perfecto. No son parches. Es un diseño inteligente desde el minuto 1. Es increíble. Pero, claro, una vez que tienes la colmena a salvo del clima, esa misma colmena se convierte en un buffet libre muy tentador para los vecinos del bosque, ¿no? Exactamente. Hemos construido los muros de la fortaleza contra el clima. Pero ahora empiezan a llegar los ejércitos sitiadores. Si vienen de todas formas y tamaños. De todas. El manual dedica una sección enorme a la fauna. Desde grandes mamíferos como osos, jabalíes, tejones. Hasta insectos como la avispa asiática. O aves como el abejaruco. De todo. Y aquí el manual es muy claro. La defensa debe ser proporcional y específica a la amenaza local. Totalmente. No tiene sentido poner una valla para osos en el centro de la Mancha. Evidentemente. Y esto plantea una pregunta importante que el texto aborda, que es ¿cómo se equilibra la protección con el respeto al ecosistema? No se trata de crear una burbuja aislada. Exacto. Para los grandes mamíferos en zonas oseras, los autores son tajantes. Las vallas electrificadas y homologadas no son una opción. Son imprescindibles. Son imprescindibles. Es la única barrera que funciona y que a la vez respeta al animal. Aprende a no acercarse sin sufrir un daño permanente. ¿Y qué pasa con las amenazas que vienen por el aire? Como el abejaruco, que es un depredador especialista. Es un ave preciosa, pero un verdadero dolor de cabeza para los apicultores. Y además, es una especie protegida. Ahí está el problema. Las soluciones son limitadas. A veces, cuando la presión es muy alta, la única medida viable es la retirada estratégica. Mover el colmenar. Moverlo temporalmente. Es una retirada, no una derrota. Y llegamos a los invasores más pequeños, pero a veces los más letales. Los insectos. Y la gran protagonista de las pesadillas de cualquier apicultor hoy en día, la avispa asiática, la vespa velutina. Es un depredador implacable. El manual describe su técnica de caza y es aterradora. ¿Cómo lo hace? Se quedan suspendidas en el aire, volando estáticas delante de la piquera, esperando a que las abejas vuelvan cargadas de polen. Más lentas y vulnerables. Justo. Y las capturan al vuelo. Esto genera un estrés tan brutal que las abejas a veces dejan de salir. La colonia muere de hambre. ¡Qué horror! ¿Y qué defensas se proponen? La estrategia es doble. Por un lado, defensa activa. El trampeo de las reinas fundadoras en primavera. Es una guerra preventiva. Para evitar que creen nuevos nidos. Eso es. Y por otro, defensa pasiva. Usar reductores de piquera en otoño cuando la presión es máxima. Al hacer la entrada más pequeña, una sola guardiana puede defenderla. Concentras la defensa. Exacto. En un punto inexpugnable. También menciona un truco muy ingenioso contra las hormigas. ¿Ah, sí? Poner las patas de los soportes dentro de recipientes con aceite o cubrirlas con grasa. Sí, un foso infranqueable. Pero, y este es un punto que el manual recalca casi con desesperación, la mejor defensa es una colonia fuerte. Claro. Podemos poner vallas, GPS, trampas, pero si la colonia está débil por dentro, es como intentar defender un castillo sin soldados. La batalla ya está perdida. Una colonia fuerte se defiende sola. Repele a las avispas, mantiene a raya a la polilla de la cera. La fortaleza interna es la primera y más importante línea de defensa. Vale. Hemos defendido la fortaleza del clima y de los animales, pero queda una amenaza, quizá la más impredecible. Nosotros. Los humanos. El manual la divide muy bien. La amenaza intencionada, como robos y vandalismo, y la indirecta, que viene de la agricultura o el turismo. Empezando por el robo, que es un problema económico muy serio. Una sola colmena puede valer cientos de euros. Y un colmenar entero es una fortuna. Las medidas que proponen son una mezcla de astucia tradicional y, alta tecnología. Totalmente. O sea, estamos hablando de ponerle un GPS a una caja de abejas. Suena a misión imposible.
Puede sonar a eso, pero el texto lo justifica con cifras. Un solo robo puede acabar con el trabajo de un año, y con la genética que has tardado una década en seleccionar. ¿Visto así? En ese contexto, un localizador de 50 euros ya no parece una excentricidad, es una póliza de seguro. Y lo interesante es la estrategia combinado. Medidas visibles e invisibles. Exacto. Cosas visibles que disuaden, como candados, y cosas invisibles como un micro GPS oculto o una cámara de fototrampeo. Creas una percepción de alta seguridad. Pero no todo es malintencionado. Las amenazas indirectas a veces son peores. Mucho peores. Se me ocurre que podrías tener la fortaleza perfecta, con tus vallas, tu GPS, y que un día un agricultor cercano fumigue su campo en un mal momento. Y te aniquile la mitad de las colonias sin siquiera enterarse. Has dado en el clavo. Es uno de los mayores peligros. Por eso, los autores insisten tanto en que la comunicación es una herramienta de protección. El colmenar no es una isla. Depende de su entorno humano. Totalmente. Hablar con los agricultores, coordinar los tratamientos, explicarles dónde están las colmenas. Esa conversación es un escudo. Es parte de la defensa perimetral. Y lo mismo con el turismo. Mencionan la importancia de señalizar los colmenares para que la gente no se acerque por curiosidad. Exacto. Es entender que la seguridad no solo se construye con objetos, sino también con relaciones. De acuerdo. Hemos defendido la colmena del mundo exterior, pero el manual señala que una fortaleza también puede derrumbarse desde dentro. Sí, este es el cuarto bloque. Trata sobre la propia estructura y el entorno inmediato. Y es un punto en el que insisten mucho. Sí, podemos tener la mejor ubicación y las mejores vallas, pero si la propia caja de madera está en mal estado, todo lo demás es inútil. Parece muy básico, pero tiene todo el sentido del mundo. Una grieta no es solo una grieta, ¿verdad? Para nada. Una grieta es una autopista para el frío en invierno, una vía de entrada para la humedad, un escondite para plagas. Y una fuga de calor constante. Exacto. La integridad estructural de la caja es, literalmente, el blindaje de la colonia. También se habla mucho de la planificación del entorno inmediato. Por ejemplo, mantener la hierba corta alrededor. Para que no se instalen roedores debajo o crear barreras visuales con arbustos. Y citan un detalle que me parece crucial. Asegurar que haya una fuente de agua limpia y cercana. Eso es vital, y a menudo se pasa por alto. Las abejas necesitan agua para regular la temperatura y para elaborar el alimento de las larvas. Claro. Si tienen un arroyo a 20 metros, el trabajo es rápido y seguro. Si tienen que volar 1 kilómetro. Cada viaje es un riesgo. Se exponen a depredadores, al viento, a los coches. Asegurar una fuente de agua cercana es como construir un acueducto directo a tu ciudadela. Minimizas las bajas en las misiones de suministro. Justo. Es como crear un microhábitat perfecto, una zona de seguridad. Y todo esto me lleva a pensar en una modalidad de apicultura que lo complica todo aún más. La transhumancia. La transhumancia. El manual le dedica un apartado especial, y con razón. La transhumancia, que es mover las colmenas para seguir las floraciones, es como llevar tu fortaleza a cuestas. Suena a tener que desmontar y volver a montar el castillo cada pocos meses. Es una operación logística y estratégica de primer nivel. El nivel de estrés para las abejas debe de ser tremendo. El manual habla de cómo mitigar eso. Absolutamente. La filosofía de protección es la misma, pero adaptada a un estilo de vida nómada. Se basa en 3 pilares. A ver. Primero, discreción. Elegir sitios que pasen desapercibidos. Segundo, eficiencia. Usar sistemas de protección modulares como vallas eléctricas portátiles. Y tercero, seguridad en el transporte. Asegurar cada parte de la colmena. Con cinchas, para que el viaje no se convierta en un desastre. El apicultor trashumante no solo es un guardián, es también un nómada experto. Entonces, después de repasar todos estos puntos, ¿qué significa todo esto? La conclusión que saco es que proteger una colmena es un ejercicio de diseño integral. Totalmente. Es pensar como arquitecta para gestionar el clima, como estratega militar para defenderte de invasores y como diplomática para relacionarte con tus vecinos. No se trata de reaccionar a los problemas. Se trata de anticiparlos. Esa es exactamente la tesis del manual. Una colmena bien protegida es, por definición, una colmena estable, tranquila y, en consecuencia, productiva. Claro. Porque permite que las abejas se dediquen a lo que mejor saben hacer. La protección, por tanto, no es un coste añadido. Es la inversión más fundamental que se puede hacer. Esto me lleva a una reflexión final para la gente que nos escucha. El texto detalla de forma exhaustiva cómo proteger a las abejas de amenazas externas. El oso, la avispa, el viento, el ladrón.
Hemos construido una fortaleza inexpugnable. Pero si, como hemos visto, la fortaleza interna de la propia colonia es la mejor defensa de todas, ¿hasta qué punto la protección más crítica no es la valla, el techo o el GPS? ¿A dónde quieres llegar? A que quizá la protección más crítica sea el conocimiento profundo del apicultor para saber cuándo actuar y, sobre todo, para saber cuándo dar un paso atrás y simplemente dejar que la propia colonia gestione sus asombrosas defensas naturales. Caminando entre abejas, aprendiendo de la apicultura.